Como les decía, estamos ya en la semana 5, ya estamos como como en las etapas de la luna, ya estamos en la parte de media creciente, pero estamos en la mitad hacia adelante. Y ahí me parece importante. Voy a abordar el tema que realmente es como una síntesis de la investigación desde como lo que hemos ido haciendo poco a poco, como ese paso a paso, que hay como una síntesis de ello que se llaman los 10 pasos, pues como para toda investigación. Vamos a ir ubicando, lo que quiero es que nos ubiquemos en esa parte, para que cada uno mire en qué parte de la investigación se encuentra, si ya estamos culminando o si nos faltan algunos elementos, y hacer énfasis un poco ya como uno a uno en esos elementos que faltan. En general habría que profundizar, creo yo, lo que tiene que ver como con el marco teórico, es decir, cuáles son los referentes teóricos que están usando o que vamos a apoyar nuestra investigación. De pronto algo de los estados del arte, que eso es sencillo, es buscar qué otras investigaciones similares se han hecho al respecto, o si no hay, bueno, pues si no hay está bien, pero tratar de buscar por lo menos dos investigaciones similares y citarlas en dos parrafitos, eso no es demasiado pues extenso. Pues son elementos que podemos trabajar hoy y si tienen alguna duda los vamos a avanzar en ellos, pero si quisiera compartirles antes digamos, de iniciar con el espacio un video, que no sé si pudieron ver el video que estaba ahí en el seminario, que puse en el seminario. No, profesor, no. Listo, ya, entonces voy a proceder a poner un video muy corto sobre Fastboard, de él hablamos un poco, pero él también, ese video plantea una manera, digamos, como de entender un poco la razón de la investigación en Colombia. Además, porque la idea también es tener un pequeño debate hoy, un pequeño debate que está aquí en el foro, pero que quiero que lo podamos proponer en la clase, y es alrededor del tema de cómo está la investigación contable en Colombia. Pero para ello, entonces, vamos a ver aquí este video de Falborda. No sé por qué no me cargó el video en la plataforma. Eh, ¿Cómo lo están escuchando? ¿Lo están viendo bien y lo están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe, Listo, pero gracias. debería ponerlo más grande, ¿no? Sí, ya es estaba preguntando a ver cómo estaba para ponerlo más grande. Voy a silenciar también mi micrófono para que de pronto no agarre. Orlando Falsborda, la verdad sentipensante. El lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante. El que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Orlando Falsborda. Los pueblos de las riberas, donde los ríos desembocan al mar, han desarrollado culturas anfibias que recrean los ritmos del clima, el carácter de la sementera, la fecundidad del rocío y el movimiento impredecible de los peces. Pueblos de aguas poderosas, como las del río Usumacinta, que se disuelve en el Golfo de México, como los amerindios de la desembocadura del Meschacebé o Mississippi, cuna del blues y del jazz, o como los pescadores a la orilla del río Sinú, entre la Mojana y el Golfo de Morrosquillo. Los zenúes, pobladores de este litoral desde hace 6.000 años, moldearon una cultura resistente, alegre y creadora, que sobrevivió a la diezma de la conquista, al mestizaje providencial, a la doma virreinal y a la explotación capitalista. Combinaron una hidrología generosa, una organización comunal persistente y el trance de pensar sintiendo. La investigación resulta vacía
si no se compromete con aquello que pretende comprender, porque pronto ha de elegir ante una realidad en disputa permanente y definir una valoración ante un mundo de desequilibrios que exige caminos para alcanzar la igualdad y la justicia social. Un conocimiento capaz de romper con las ciencias sociales clásicas provenientes de los centros imperiales que imaginan a los intelectuales fuera o adelante de la sociedad. La ciencia del investigador es solo un medio por el cual los pueblos afloran su pasado y clarifican su presente. Sin la participación popular, la investigación social pierde todo su sentido. En los caseríos y en las veredas, en las remotas selvas y entre las montañas, el conocimiento es para transformar y el saber para hallar rumbos. Las universidades y los institutos quedan alejados y ciegos. El investigador ya no es quien lleva el saber, es quien debe escuchar para comprender y procurar con el otro, con el morador, con el campesino y el pescador, producir un conocimiento que es acción y una acción que produce conocimiento. Allí, las viejas divisiones ilustradas entre el sentimiento y el pensamiento resultan extrañas, porque la vida no espera los resultados académicos para seguir su curso, ni el conocimiento puede separarse de la vida. Como enseñaron los campesinos momposinos, el conocimiento anfibio es sentipensante, el trance prodigioso de pensar sintiendo. La razón se combina con el sentimiento y produce un saber empático que al actuar aprende y al aprender actúa. Hay una tarde varada frente a un río y entre los dos un niño canta, va viniéndose en su mecedora de bejuco. En esa tarde el huevo dorado del sol anida en los mangos de la ribera. El río es un gusano de cristal irisado. El viento despliega unas alas de nubes malvas. Es una tarde enclavada en el recodo de un tiempo que va y viene en la mecedora. Está hecha de recuerdos y deseos, pues conozco el nombre de ese río. En el Caribe colombiano, una pequeña tortuga de concha colorida se entierra a sobrevivir de sus reservas al llegar la sequía. Con paciencia, espera volver a sentir la humedad para salir a comer y a reproducirse. De la misma forma, los hombres icotea, campesinos resilientes, acuden a la puya, al vallenato, a los relatos y a la artesanía de sus manos para resistir una naturaleza que impone y un gobierno que los olvida. En esta región que acunó al padre del creador del realismo mágico, fue donde una tarde un pescador en el pueblo de Jegua le reveló a Orlando Falsborda la esencia de sus gentes, los sentipensantes. Orlando Falsborda, la verdad sentipensante. El lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante. El que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Orlando Falsborda. Bueno, ¿qué les pareció el pequeño video sobre el concepto de investigación en Falsborda? Bien, profe, era como un verso. ¿Me escucha bien? Sí, sí, te escucho muy bien, Lourdes. Como un verso sobre la investigación. Muy bueno. Muchas gracias, Lorna. ¿Y alguien podría decir, por ejemplo, este video en clave de la investigación contable, qué nos podría decir a nosotros? ¿O creen que no tiene, digamos, alguna relación entre nuestro rango profesional y esta propuesta, por ejemplo, que hace Falsborda? No sé qué opinan ustedes.
No sé, creo que primero pienso y después siento, o al contrario. Sí, está muy bien, eso creo que también es parte de lo que nos dice ahí como Falsborda, y es que uno no puede como desconectar una cosa ni otra. No sé si alguien más tiene algún aporte ahí sobre ello. O sea, ¿cómo podríamos enlazar esto, por ejemplo, con el tema de la investigación contable, con el tema pues de nuestro crecer acá? ¿Alguien tiene alguna idea sobre ello? Profe, pues cuenta una historia, ¿no? Porque también nos habla de los antepasados, de cómo era antes, ¿no? Entonces está contando una historia, es como rebobinar el pasado ahorita, porque ellos tenían unas tradiciones, unas culturas, y si nosotros ahorita lo venimos a analizar y lo investigamos, vamos a poder encontrar mucho de eso que ya pasó y que ellos están diciendo en el video, pues a mi parecer. Muchísimas gracias, sí, muchas gracias, Fabiola. Esa es la, digamos, como parte también del sentido del texto. No es parte, estás muy en la línea de lo que dice este pequeño video. No sé si de pronto Yuri, Marta, Mari quieran pues aportar también en esto. Bueno, más que muy en clave también de lo que estaban diciendo, digamos, Lorna cuando dice que es un verso, pues finalmente lo que hace Falborda es mostrar que la investigación no es algo necesariamente plano, cerrado, sino que es algo que se puede hacer desde todos los ámbitos. Entonces, por ejemplo, él dice como el vallenato, por ejemplo, está enlazado con la forma en la que las tortugas se guardan para guardar, como para resistir la sequía. Es como la música también es una forma de resistir, ¿no? Ahí usa el concepto de resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos nosotros de salir avante ante situaciones difíciles, ¿sí? Ante, no sé, la muerte de un familiar, ante cualquier circunstancia. Entonces lo que dice Paz Borda es que la resiliencia también es algo social, pero ojo, la resiliencia también es empresarial. O sea, cuando nosotros estamos con un negocio que está con todas las dificultades, con, por ejemplo, todo este tema del COVID que ha impactado tantos sectores de la economía, que ha generado pues tanta, digamos que nos haya apretado tanto en el bolsillo de tantas formas, pues la resiliencia también es eso. O sea, la resiliencia también es cómo nosotros podemos salir avante entre estas crisis económicas que afectan directamente, digamos, las empresas, afectan también los negocios, afectan nuestra relación económica. Entonces, mire que desde ahí uno ya puede empezar a trazar como caminos, ¿no? Y ya en lo que dice, digamos, también lo que decía, por ejemplo, Ilsa, de que uno siente, o sea, siento, luego pienso, o pienso, luego siento, creo que ahí el orden no es tan complejo, pero el sentido de lo que dice sí es bastante. Es que eh, independientemente de que la investigación que nosotros estemos haciendo puede ser la cosa, digamos, más cerrada en términos de una auditoría en la que solo estoy mirando libros contables, ahí siempre hay percepciones subjetivas y ahí también hay aportes. O sea, porque independientemente de todo, nosotros estamos trabajando con relaciones humanas que tienen subjetividades. Por ejemplo, el rol de los contadores es fundamental porque un buen trabajo de contabilidad puede ayudar a salvar un negocio, ¿sí? Y salvar un negocio no es salvar una empresa, es garantizar la estabilidad y el bienestar de las personas que viven de ese negocio, tanto de los dueños como de los trabajadores, como los que se benefician, digamos, de forma externa con el tema de los suministros. Entonces, si yo tengo eso presente, o sea, si yo tengo presente que mi parte en esta sociedad, digamos, y lo digo desde su carrera, no es solo el tema de mirar archivos y administrarnos, sino que lo que yo estoy haciendo es aportando para garantizar que se genere mayor bienestar en las personas que están ahí. Pues la forma en la que yo construyo la investigación va a ser, digamos, como mayor, porque yo le voy a dar mucha más importancia a lo que hago. O sea, por eso, por ejemplo, las investigaciones que ustedes están haciendo todas me parecen muy bellas, porque son investigaciones que están aunadas a todo el tema del perfil profesional, pero que tienen componentes, digamos, humanos importantes. Que a veces parece como que no, es que la investigación social es muy distinta a la investigación, digamos, cuantitativa o la investigación financiera. No, o sea, porque eh, todos somos humanos, o sea, todos somos personas, estamos moviéndonos en relaciones con otros y por más técnica que sea, digamos, la investigación, por más técnica que sea mi labor, hay un impacto en los humanos que están ahí, ¿sí? En el sentir, en el saber. Entonces, si yo, por ejemplo,
por ejemplo, Ilsa, en esa investigación que ya está en desarrollo, puede, por ejemplo, hacer que los contadores se percaten de ello. Pues de pronto alguno no lo haya hecho, puede que sí. Eso es importante porque entonces ya cambia uno el sentido de qué es lo que estoy estudiando. Ah, no, es que yo no estoy trabajando, yo no trabajo con números, yo trabajo con personas y trabajo además con la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas que están en esas empresas porque puede ayudar a optimizar los procesos de contabilidad, evitar las fugas, evitar, digamos, bueno, el tema de que los manejos de la empresa sean los más adecuados. Ahí, digamos que nosotros estamos transformando un poco esa visión. Entonces, digamos que el espacio hoy estaba muy, muy, muy pensado, o sea, o este primer momento, para poder hacer como un reconocimiento de lo que ustedes están haciendo desde su profesión y que también tengan eso siempre como muy presente, porque no podemos como a veces desconectar una cosa de otra. ¿Alguien tiene un otro aporte aquí o algo que decir al respecto? No, profe, todo muy claro. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta ahí. Entonces, la sesión de hoy pues, es una conferencia, digamos, como magistral, donde voy a ubicar pues, todos esos pasos de esas investigaciones que ya tenemos casi como a mitad de camino la mayoría. Cada uno mire en qué punto está vacío. Yo creo que vamos a hacer como énfasis, ya hablando cada uno con cada uno, o con cada una, perdón, todas son mujeres acá con cada una, el tema de cómo pues como optimizar esos procesos y ya nos dedicaríamos también en la última parte mirar, o sea, mirar como el estado del arte de esas investigaciones, mirar qué dificultades hay, de pronto un balance de lo que llevamos hasta hoy. Recuerden, como tenemos el examen la próxima sesión, pues podemos hacer como algunas preguntas y demás sobre ello, garantizando que podamos pues como tener todo muy claro de aquí al próximo encuentro. Entonces, no siendo más, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el tema de hoy, que es lo que nosotros entendemos como cuáles son los elementos que componen un proceso de investigación. Como es algo muy, muy, muy sencillo, no quise hacer diapositivas, pues creo que lo podemos trabajar ahí. Ahora, si ustedes creen que es más fácil tener las diapositivas para trabajarlo, no hay ningún problema. Apenas terminemos la sesión, yo compongo unas diapositivas muy generales con las ideas como para que las tengan ahí directas en la plataforma, aunque eso pues también está, digamos, ahí como muy metido como en el módulo. Entonces, cuando nosotros hablamos digamos, de cómo es el proceso de investigación que se han generado dentro como en las teorías de investigación, sobre todo en las teorías de investigación cuantitativas, más unidas al tema de lo contable, más cerradas, digamos, como a campos como de lo exacto de esta disciplina que nos compete a nosotros. Se ha generado, digamos, como un decálogo, o sea, como 10 pasos que garantizan que esa investigación se pueda llevar como a buen puerto. La idea entonces en el encuentro de hoy es que ustedes puedan mirar en qué paso estamos y profundizar. Entonces el primer paso en toda investigación, esto tal vez es como una especie de resumen de lo que hemos visto, pero me parece válido, es concebir la idea de investigar, que eso fue lo que hicimos en el primer espacio, tal vez la segunda clase, es definir cuál fue ese tema que vamos a investigar, cuál es, digamos, como nuestra hipótesis, bueno, nuestro constructo, también es la forma en la que se plantea desde investigación contable. Plantear ese problema de investigación, es decir, qué voy a solucionar yo con esa investigación, que es algo que también elaboramos con detalle, ese sería el segundo paso. Y hay un tercer paso que tiene que ver con la elaboración del marco teórico. Ahora, esta elaboración del marco teórico es algo que creo que es lo que nos falta, entonces si quieren vamos a mirar los otros puntos. Ah, no, bueno, quedémonos aquí más bien y hablemos desde. ¿Qué es el marco teórico? Resulta que cuando yo desarrollo una investigación, yo siempre estoy trabajando categorías conceptuales, independientemente de todo. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, Ilsa, que es la que tengo más presente porque ya estuvimos trabajando un poco a eso. Si yo voy a trabajar el tema de la responsabilidad social del contador, bueno, que es uno de los puntos, no es el único, pero ahí está.
Pues bueno, Ilsa tiene que decir, bueno, yo tomo el concepto de responsabilidad social del contador desde este autor, o como dice tal autor, la responsabilidad social del contador se entiende como. Y yo pongo un párrafo o dos párrafos que permiten a todo el que lea la investigación saber cuál es la categoría que se está usando sobre. Lo habíamos dicho, creo que la sesión anterior, cuando yo digo, voy a medir la pobreza, entonces, pero tú desde quién estás midiendo la pobreza, desde Amartya Sen, desde, pues, que es el economista del Banco Mundial, o la estás midiendo desde John Nash, o sea, desde qué autor estás proponiendo todo ese concepto de pobreza, porque si no queda muy ambiguo. Entonces, el marco teórico es como el sustento a través de fuentes, de figuras de autoridad que le dan como la fuerza a los temas que yo estoy investigando. ¿Qué es lo que necesitamos? Que cada uno de ustedes piense en su investigación a través de la que ya, pues igual ya estamos como avanzados en la carrera bastante, que por ejemplo textos han trabajado que les sirven para volverlos, digamos, como figura de autoridad en sus investigaciones. Lo hacen también desde el tema de lo contable, lo hacen desde el tema, digamos, por ejemplo, creo que no sé si es Jorge el que está trabajando la evasión fiscal, entonces, bueno, ¿desde dónde vas a trabajar el concepto de evasión fiscal? ¿Qué es la evasión fiscal? Tienes que decir, según tal autor, la evasión fiscal es esto. Y ahí ya estamos dándole unos referentes precisos a la investigación que estoy desarrollando. No nos preocupemos, pues, porque usualmente los marcos teóricos pueden tener varias páginas. Entre más grande la investigación, digamos, más grande el marco teórico. Pero en nuestro caso, en nuestro espacio, el marco teórico va a estar, digamos, espero que por cada categoría que ustedes trabajen, por lo menos tener un referente. Entonces, por ejemplo, para responsabilidades sociales, entonces trabajo un autor que hable ese tema de responsabilidad social, que ya hayas trabajado en la carrera o que te sirva, o por el tema, digamos, del impacto de la contabilidad en la sociedad, seguramente ya trabajan algún autor. Si no los podemos buscar, si no los tienen, me dicen, yo los consigo. Yo por ahí tengo algunos autores que de pronto pueden ser útiles para ello, pero si no, pueden usar alguno de los que han trabajado. ¿Por qué es fundamental eso? Porque eso también le da, digamos, como rigor, o sea, primero nos determina la investigación, porque nos dice esa categoría, ese concepto que puede ser muy abstracto, desde dónde lo estoy dirigiendo por ese tema, porque una palabra puede tener múltiples interpretaciones y aún desde nuestros rangos, desde nuestros perfiles profesionales, esas interpretaciones pueden ser, digamos, amplias. Entonces, no sé, el tema de la evasión fiscal no necesariamente sea igual en todas las percepciones de la contabilidad. Entonces hay que buscar cuál es la percepción específica de evasión fiscal que tú vas a usar para tu investigación, en el caso de Jorge, y cómo digamos, como ese concepto, entonces tú lo pones ahí al principio de la investigación, o sea, eso no se puede hacer al principio, antes de empezar a desarrollar los análisis, tú no pones marco teórico, puedes poner así, el título de la investigación, luego los objetivos de la investigación y luego los objetivos marco teórico. El marco teórico, entonces en el marco teórico, para desarrollar esta investigación nos basamos en el concepto de, no sé, por ejemplo, de crecimiento. Yo no sé, Marta, cómo podríamos, por ejemplo, buscar un autor que hable sobre lo que tú dices en términos como por ejemplo, en el tema tú estabas hablando como el impacto de la pandemia y del paro, tú estás en el impacto del paro en los comerciantes del centro. Entonces, como por ejemplo, ¿qué categorías hay que usar? Por ejemplo, el tema del, del impacto de la protesta social en la economía. Entonces, tú ahí tienes que definir, por ejemplo, qué es protesta social. Entonces, yo voy a usar el concepto de protesta social que desarrolla tal autor que dice que la protesta social es esto. Voy a usar el concepto, por ejemplo, de déficit económico que trabaja este autor o puede ser que este déficit económico es un concepto que se maneja en tal institución, como lo dice, por ejemplo, el Banco Mundial, como lo dice el FMI. Y ahí entonces ya uno está diciendo que eso que uno está trabajando ahí no es una, digamos, como una mera interpretación subjetiva mía, sino que hay autores, hay instituciones, puede ser la misma universidad,
que han construido esas categorías y yo me baso en esas categorías para poder realizar el análisis investigativo. Como lo ven, eso no es tan difícil, es más bien tener claro qué autores voy a usar y qué palabras y qué categorías voy, digamos, como a determinar para poder darle como fuerza a mi proceso de investigación. No sé si nos queda todo claro ahí o si no, porque no hacemos una cosa, vamos investigación por investigación para ir mirando cada una de esas categorías para que las puedan ir buscando en el marco también mientras están haciendo todo el tema de la búsqueda de información y demás. Me parece muy importante tener eso también ya listo para la próxima sesión o por lo menos para de aquí a la octava ir a tener un día en el tiempo para ir profundizando en ello de lo que tiene que ver con el marco teórico. No sé quién quiere iniciar para que podamos hablar de esa investigación y mirar qué marco teórico le diseñamos. Entonces, pues, si quieres yo. Dale, Ilse, iniciamos contigo. Pues igual todos vamos a pasar ahí porque necesito como que todos tengamos eso. Dime, Ilse. Entonces, el marco teórico es con respecto a las preguntas que yo estoy realizando. Sí, pues, no específicamente con respecto a las preguntas, sino con respecto a las categorías que tú manejas. Como esas categorías tú las trabajas en las preguntas. Entonces, por ejemplo, tú ahí estás trabajando el tema de contaduría pública, entonces tú tienes que decir, por ejemplo, qué es la contaduría pública, basada en qué autor. Entonces, yo uso el concepto de categoría pública que se trabaja, por ejemplo, en el perfil curricular de la Universidad Remington, que en la Universidad Remington dice que la contaduría pública tiene estos, digamos, como estas características. Ahí tú ya estás diciendo que estás basando el concepto de contaduría pública según un criterio institucional, que es una institución además certificada, que tiene trayectoria en ello, y que por ende ya estás, digamos, como dando un marco referencial de ello. Entonces, el tema de responsabilidad social, bueno, yo concepto de responsabilidad social del contador público lo voy a usar según este autor que trabaja este tema alrededor de por qué es importante, digamos, la responsabilidad social, o el tema del contador público, el tema, por ejemplo, del perfil profesional. Yo creo que tú puedes ahí usar, sobre todo el marco teórico, todo el tema como de la malla curricular de la universidad, porque ahí están todos esos elementos. Listo, pues muchas gracias. Dale, sí, no, contigo creo que no hay tanto lío, porque como tu investigación además es sobre todo interna, tú estás haciendo un análisis de percepción, acercarte a la malla curricular y mirar todas esas categorías que están ahí, te va a permitir como mirar, es que yo saco el concepto de acá y como lo que quiero es mirar qué tan claro, qué tanta coherencia hay entre lo que propone la universidad y la percepción de los estudiantes, quedaría perfecto, ¿no? Porque permite ese enlace como directo. Listo, pues muchas gracias. Dale, no te preocupes, si igual cualquier cosa Profe, estoy. Dale, Lorna. yo no lo hice como tal todo, pero yo estuve intentando copiar y hice 2 renglones, no sé si esté bien. Puse marco teórico, entre paréntesis gerencial, porque lo leí de esa página. Sería interpretar los objetivos de los pequeños comerciantes y transformarlos en acciones mediante una organización y planeación. Hasta ahí voy. Dale. Dame un segundo que estoy terminando de copiarlo, dice, yo voy contigo, Lorna. Pero, por ejemplo, tú estás mirando el tema tú estás con vendedores informales, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, Pequeño comerciante. ¿qué es un vendedor informal? Tú tienes que decir eso, de dónde estás sacando que es un vendedor informal. Puedes es buscar. Lo único que tienen que verificar con eso, por ejemplo, es que esa información, ese lugar de donde sacan la información sea en lugares, digamos, con prestigio, o sea, revistas, universidades, cosas que uno diga que esos conceptos sí están como bien aunados, instituciones que estén relacionadas con ello. Entonces, por ejemplo, tú dices, por ejemplo, análisis de manejo contable en vendedores ambulantes, esa es como tu tesis. Entonces, luego eso, por ejemplo. Para esta investigación se ha hecho un proceso de análisis de cómo se genera el manejo contable de los vendedores ambulantes, teniendo en cuenta que el concepto de vendedor informal se toma de tal investigación o de tal institución que dice que el vendedor informal es aquella persona
cuyos ingresos los percibe a través de la informalidad, lo que significa que no hacen parte, digamos, de las formas tradicionales del comercio, porque, bueno, buscar un autor específico que diga ello para darle, por ejemplo, esa categoría. Tú ahí vas bien porque ya estás como elaborando la idea de ese marco teórico, pero piensa que todas esas categorías que uno usa, entonces tú qué estás haciendo, el tema, por ejemplo, como el tuyo es análisis de vendedores informales, tienes que definir qué es un vendedor informal y buscar quién da una categoría sobre ello. Entonces tú ya cuando tengas eso dices, bueno, como este autor dijo eso, en esta investigación se va a desarrollar una propuesta pues como metodológica alrededor de reconocer esas percepciones y al final poder mirar cuáles son los vacíos contables que tienen estas personas. Y entonces, por ejemplo, tú dices, se propone, por ejemplo, reconocer qué tantas bases de contabilidad tienen. Entonces, bueno, ¿cuáles son las bases de contabilidad? Entonces, ahí debes decir, entendiendo que las bases de contabilidad son saber manejar un libro contable, saber manejar activos, pasivos, o sea, ya tú tienes que, mejor dicho, cuando uno hace una investigación, y esto también va para todos, sucede que pues uno tiene muy claros los conceptos. Entonces, como yo tengo claros los conceptos, a veces uno no los define porque uno ya lo sabe, pero resulta que las investigaciones no son necesariamente para uno, sino que son, digamos, investigaciones que pueden ser mucho más amplias. Y en ese sentido, es por eso que es muy importante que yo esas categorías las deje explícitas para que si alguien que no es de tu rama específica, sino alguien de otra carrera de la universidad o alguien externo quiere leer la investigación, pueda comprenderla sin necesidad de irse a buscar que, por ejemplo, cuál es el concepto de vendedor informal. Además, como tú estás en una zona distinta y puede que esa categoría de vendedor informal no sea la misma que tenemos aquí en el eje cafetero, pues porque, no sé si tú estás cerca de un río, por ejemplo, los vendedores informales también son el tema de las ventas de pescado. Aquí no hay ese tipo de vendedores porque aquí el tema del pescado no es tan fuerte porque no estamos tan, bueno, los ríos están muy contaminados y ya no tenemos cómo hacerlo. Pero entonces fíjate que ahí también hay ciertos matices que es necesario aclarar. Entonces para todos es eso. Cuando uno hace una investigación, da de hecho conceptos. ¿Vas a decir algo, Marta? Me disparó el micrófono, profe, pero sí, yo, buenos días, Dale, profe, le quiero leer el trabajo mío, cómo lo llevo. dale, Qué pena, claro. profe, que se me interrumpió, pero No, dale. listo, profe. Marco teórico, el tema, determinar en qué porcentaje se han visto afectados 5 negocios en torno al Gran Hotel durante el mes de abril del 2021 frente a las medidas del toque de queda para contrarrestar el COVID-19. Antecedentes. Es fundamental analizar el fenómeno de la pandemia a raíz del COVID-19 en el mundo y su impacto en Colombia. El confinamiento en Colombia generó un impacto profundo en la economía colombiana, el violento freno en el aparato productivo del país. Este impacto afectó la microeconomía, mediana y grandes empresas, por lo cual el reflejo en el microeconomía familiar se ha hecho más evidente. De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, se espera que Colombia se contraiga de un 7.8% del 2020 a lo que se constituirá en la primera recesión de Colombia desde el 1999, cuando la economía se contrajo en un menos 4.2% para el dinamismo que traía la economía colombiana y las rápidas respuestas de Colombia económica ante la pandemia que permiten pronosticar una caída de la actividad económica menor a la de otros países de Latinoamérica y el Caribe, que en el conjunto tendrían una caída de menos 9.4% en el 2020. Adicionalmente, se considera que si la situación de salud se estabiliza en Colombia, podría liderar la recuperación económica en la región
Latinoamérica con un crecimiento del 4% del 2021, por encima del promedio esperaba la región del 3.7 del coronavirus y su impacto en la economía colombiana, crecimiento económico, del desempleo por ProColombia. Dale, Marta, no te preocupes. Se me perdió la... Dale, no te preocupes, no te preocupes. Listo. Bases teóricas. Este impacto se ha visto reflejado en los emprendimientos que aportan un alto porcentaje de los empleos formales en Colombia, ocasionando un cierre temporal o definitivo en algunos casos y en otros el despido de miles de trabajadores por ser imposible el mantener las plazas de trabajo. Tal vez las medidas económicas dadas como salvavidas ofertas por el gobierno nacional se han tomado insuficientes o tal vez se han enfocado de una manera poco objetiva, beneficiando equivocamente a los menos que lo necesitan. Es de analizar que los grandes ganadores han sido el sector financiero, que se ha convertido en un administrador de los recursos ofrecidos por el Estado colombiano. El reto para asumir por el Estado colombiano se debe enfocar en la reactivación económica, donde las medidas del choque se enfoquen en fortalecer las pymes, los pequeños negocios y los emprendimientos. Concepto claves: COVID-19, recepción económica, empresa, microeconomía, emprendimiento, sector financiero, reactivación pymes, fortalecer. Sigue la encuesta. ¿Cuál es su actividad económica? ¿Han visto afectado su... Esa es la primera. ¿Han visto afectado su negocio durante el mes de abril del 2021 frente a las medidas del toque de queda para contrarrestar el COVID-19 en Pereira? Tercero, ¿han visto incrementado o disminuido las ventas durante el mes de abril del 2021 frente a las medidas del toque de queda para contrarrestar el COVID-19 en Pereira? Cuarto, ¿ha visto afectada usted las compras a proveedores de insumos durante el mes de abril del 2021 frente a las medidas del toque de queda para contrarrestar el COVID-19 en Pereira? Quinto, ¿ha evidenciado alzas en los costos de los insumos para su negocio durante el mes de abril del 2021 frente a las medidas del toque de queda para contrarrestar el COVID-19? Sexto, han sido los insumos que han incrementado sus costos durante el mes de abril del 2021 frente a las medidas del toque de queda. Ya, profe, voy ahí. Listo, muy bien, Marta, muy completo. Sobre el tema del marco teórico, solo una cosa, pues tú ahí dices que fuentes del FMI, pero tú tienes, digamos, ahí los datos exactos como tomados de ahí, o los tomas de una página que dice FMI, o sea, del Fondo Monetario Internacional. Sí, profe, ahí ya tengo las citas y todo bibliográficas de donde se... Perfecto, muy bien. Y miren cómo Marta está haciendo además un ejercicio deductivo muy bello, y es que, digamos, una diferencia ahí. Qué pena, Marta, te silencio ahí que estás haciendo algo de retorno ahorita, pues. Perdón. Es que como lo que está haciendo Marta es un ejercicio del marco teórico muy preciso, porque ella está haciendo el método investigativo que se llama deductivo. ¿Y qué es? Que usualmente en las investigaciones de nuestro tipo uno parte de una realidad ya establecida. Entonces, estamos en un marco, digamos, social, que está supeditado al tema de la crisis económica, hay recesión económica, hay disminución, o sea, todo ese tema que nos está contando. O sea, está haciendo todo un panorama general alrededor del tema del impacto del COVID en la economía, tomando cifras de entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional. O sea, nadie aquí, bueno, por lo menos yo no, pues puedo contrastar esa cifra porque es una entidad que tiene todo el peso del universo para decir eso, o sea, que tiene todo el respaldo y el respeto académico, institucional para dar esas cifras que toma.
Entonces, tú estás cogiendo todo ese tema general y a partir de ese tema general, que es un análisis, digamos, como panorámico de la crisis, dices, y yo, o bueno, en esta investigación, las investigaciones usualmente se hacen en tercera persona, eso también es discutible, pero les recomiendo que no pongan el yo o hago, sino siempre para esta investigación se está haciendo, háganla en tercera persona. Pero entonces coge todo ese panorama general y lo sintetiza. Bueno, se está desarrollando una investigación de cómo, o sea, todo eso, de cómo el COVID ha afectado 5 negocios en el centro de la ciudad de Pereira. Entonces vas desde una cosa gigante a mirar que es una microinvestigación, pero es una microinvestigación que está conectado, que está tratando de hacer una comparación, un contraste entre esa lectura global y cómo eso afecta, digamos, a la gente de a pie, o sea, o el negocio como tal. Cuando uno lo ve en cifras, no, es que hay recesión económica, disminuimos 4 o 5 puntos, pero eso así parece que perdiera, digamos, como el horizonte. Pero cuando tú dices, bueno, es que esos 4 o 5 puntos se manifiestan en que estos negocios se detenían estos ingresos y ahora se perciben estos, o sea, como eso que se ve en general en lo concreto, en lo específico, tiene unos impactos, pues ya ahí la investigación, fíjense que tiene una dimensión muy, muy precisa. Entonces, no, Marta, muy bien por cómo vas. Habría que mirar, eso sí, como el tema de las preguntas, porque ya deberíamos estar como en ese proceso lo más pronto posible. Y, y apenas tengas eso, me dices, de pronto la próxima sesión, como vamos a estar con el examen, vamos a sacar un momentico por si todavía te falta definirlo, para que tengas por lo menos una semana para hacer bien las pesquisas y tener una semana para hacer todo el tema de análisis de datos y sacar las conclusiones. Pero por cómo vas muy bien también. Creo que, y mire, por ejemplo, ese tema del marco teórico. Entonces, el marco teórico, que es como yo cojo categorías generales, en el caso, por ejemplo, del Orna, cómo construye la categoría de vendedor ambulante. Entonces, ¿qué es un vendedor ambulante? Bueno, según tal entidad, los vendedores ambulantes son estos. Lo puedes incluso mediar por el tema de la crisis económica, que se han venido afectando por tales cosas. Pues, ya es como en tu decisión, Lorna, cómo lo quieras hacer. En ILSA, entonces, la categoría global es más porque como ILSA no está trabajando más como conceptos alrededor de lo académico, entonces lo que hace ILSA es decir, bueno, el contador, el perfil poblacional, perdón, el perfil profesional del contador público dado por la Universidad Remington es este. Si ves, pero tú estás cogiendo cosas globales, cosas generales, desde unas categorías que ya están construidas, tú lo que vas a hacer es una comparación entre qué tanto se parece o se distancia eso que está ahí, digamos, como propuesto en lo curricular y en la realidad, digamos, como de la percepción que tienen los estudiantes de ello. Entonces, fíjense que si bien son investigaciones que tienen muchos matices, todos tienen estos elementos en común que bien, digamos, como que lo sintetizó Marta. Pero muchísimas Marta por tu investigación. Creo que todos estamos como muy interesados en ver cómo van a ser esos resultados de cada uno. Dale, Jorge, por favor, te escucho. Profe, luego yo. Claro que sí, va Jorge y luego Fabi. No te preocupes que por eso di más espacio hoy para esto, para que no nos coja de afán y estemos como corriendo. Dale. La mano primero. Dale, Jorge. No mentiras, te alcé la mano primero, pero si ella quiere seguir. No, hágale. No vamos a pelear por ser primero. Dale, Jorge, no hay problema. Igual tenemos todo el tiempo, entonces no hay ley. El marco teórico lo empecé como así, pero pues lo tengo ahí como, no sé si esa es la idea, entonces para expandir un poquito más, si se continuar en esa línea o cambiarlo. Dale, no te preocupes. Bueno, el marco teórico, yo lo coloqué así, pues es un solo párrafo. Determinar la base de raíz del por qué los pequeños empresarios, MIPYMES, de la ciudad de Pereira llegan a evadir o eludir impuestos. Si el tema es cultural de siempre sacar provecho de nuestras actividades o si es por la desconfianza que generan nuestros administradores, gobierno, a los cuales se destinan los recursos provenientes de nuestros impuestos. Poca inversión social visible. O sea, yo lo vi más como buscar como dos razones de esa investigación, si es por tema cultural o por tema... Regálame un segundo. Dale. Ya, ahora sí, es que está pasando el plan. Vale, Jorge. Bueno, entonces, lo veía como
pues lo quiero ver como la microinvestigación, como buscar esas dos partes. En la pequeña encuesta que se va a hacer, obviamente, si es por un tema cultural, que lo llevamos como ya, digamos, innato de generación en generación, o si es por la desconfianza que genera el mismo gobierno al no verse una inversión en lo que pagamos o en lo que pagan los empresarios. Ujú. No sé si están alineados así o... Sí, no, o sea, yo creo que está bien porque, o sea, tú estás tratando de buscar cuál es la razón por la que, por la que se evade impuestos en esa población. como el por qué. Obviamente la Exacto. pregunta principal del tema es que siempre es por el peso que tiene la cantidad de impuestos y que no va a generar utilidades esperadas a cualquier persona que genere un negocio. Sí, no, muy bien, pero ahí está muy bien y es válido. O sea, tú estás buscando por qué la gente evade impuestos, ¿sí? Y vas a hacer una entrevista. Tú tienes una hipótesis, un constructo, que es que tú crees que eso es por la carga impositiva, ¿sí? Porque, digamos, porque los impuestos son demasiado altos, porque no hay, digamos, incentivos para las MIPIMES, y eso es algo que ni para las MIPIMES ni para las corporaciones, eso lo conozco en carne propia también, eso muy bien, lamentablemente. Pero también, pues, pero bueno, puede ser algo cultural, o sea, puede que no sea necesariamente un problema económico, sino que tú estás abriendo, bueno, puede que sea otra razón, y está muy bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer para el marco teórico, Jorge? Entonces ya tú tienes que, por ejemplo, mirar de dónde vas a sacar tú la categoría de evasión fiscal, o sea, de dónde vas a sacar tú ese concepto, desde qué autor vas a decir, no, bueno, según tal, este autor, entonces tú cuando es, por ejemplo, el marco teórico. Entonces, según el autor tal, de tal universidad o de tal instituto, o según la DIAN, porque también puedes buscar instituciones como que, sí, perdón, que puedan hablar de ello. Según la DIAN, por ejemplo, la evasión fiscal se considera dos puntos, y haces la cita. Esto es lo que se considera la evasión fiscal, cierras comillas. En ese sentido, la evasión fiscal en Colombia, por ejemplo, busca qué tan alta es la evasión fiscal según cifras oficiales. Y en Colombia la evasión fiscal se presume o se asume que está en el tanto por ciento, y por lo que genera un problema en el tema de, digamos, digamos de la forma en la que se desarrolla pues la economía. Entonces, tú, mira, tú ahí estás cogiendo una institución como la DIAN o como una universidad, o sea, ya tú eliges sobre quién vas a construir ese concepto de evasión fiscal porque es el que más se acerca a lo que tú estás buscando. ¿Algún autor o alguien que haya pues, como hecho una investigación sobre eso y ahí puedo sacar Exactamente. listo. Exactamente, sí, sobre ese tema. Ya. Entonces ahí ya tienes como una categoría para el marco teórico que es para que todo el que lo lea diga, es que el investigador Jorge Calderón está haciendo un análisis de la evasión fiscal en pequeños centros, en pequeños negocios del centro de Pereira, y él está usando la categoría de evasión fiscal basada en este autor. Sí, mira cómo está haciendo Marta, Marta que hizo como el desarrollo ahí, ya tiene un avance en el marco teórico. Entonces Marta está diciendo, yo tengo un análisis basado en el Fondo Monetario Internacional que dice que hay una recesión económica. Pues ahí ya está citando una institución sobre la cual le está dando fuerza al argumentar las investigaciones. Entonces tú trabajas el concepto de evasión fiscal desde algún autor, desde alguna entidad, y además piensa un poco el tema de, de lo que estás, de las preguntas que estás haciendo, trata de buscar fuentes sobre ello. O sea, por ejemplo, lo que tú dices, que, que de pronto la carga impositiva es muy alta, entonces tú busca eso. Según tal revista, según tal investigación, Colombia es uno de los países con mayor, digamos, con mayor índice de impuestos para los pequeños negocios y con menor apoyo económico a los mismos. Estoy especulando, esto es una hipótesis. Entonces tú muestras eso, o sea, tú tratas, digamos, de generar elementos teóricos a partir de referentes que permitan darle pues como todo ese corpus, como todo eso, porque esos son los pilares de la investigación. Entonces tú lo que estás haciendo es contrastando esos datos que uno tiene, digamos, como en el aire, pero que tú ya a través de una investigación los vas a precisar o los vas a rebatir. Eso depende de lo que la investigación arroje. Digamos que
lo que tú estás buscando es eso. Entonces también, porfa, evasión fiscal, pero también habla sobre el tema, por ejemplo, de cómo es el tema de los impuestos en Colombia. Alguno puede ser revista de dinero, puede ser alguna investigación seria, puede ser algo así que tú encuentres que te permita decir eso, que en Colombia, por ejemplo, los impuestos son muy altos, que, que no hay poco apoyo para las pymes, bueno, algo que hayan podido de pronto ver en alguna materia que les haya pasado algún documento. Dime, Jorge. Puede ser algo, pues yo estaba pensando eso, pero como algo comparativo contra, digamos, otro país que tenga la misma cantidad de habitantes o de empresas, no sé. Claro que sí. Una comparación, pues yo no lo había visto así desde que fuera, que tiene mucha carga impositiva, no, sino como compararlo contra quién para que llegue ese problema de evadir. Claro, claro, y es más, muchas investigaciones se hacen así, por ejemplo, por lo menos con América Latina. Y me imagino que habrá investigaciones sobre que habrán hasta estadísticas. Más, voy a buscar aquí en Google. Estoy buscando carga impositiva en Colombia versus Latinoamérica y me arroja, por ejemplo, BBC. O sea, la BBC es la página, voy a mostrarles aquí la pantalla para que miren que, o sea, eso es, no es necesariamente como complejo ello, pues, o sea, requiere rigor, organización, sobre todo mirar que las fuentes sean fidedignas. Y acá, en la página de la BBC, que es, digamos, un periódico sumamente prestigioso, bueno, perdón, un noticiero muy prestigioso de Londres, de Inglaterra, y aquí entonces, por ejemplo, dice, los países de América Latina donde se pagan más y menos impuestos. Y aquí en la BBC de Londres nos dice, eh, por ejemplo, que Colombia es el país número 11 en impuestos. O sea, el porcentaje del PIB en Colombia es del 19,8 en impuestos. ¿Sí? Y los que menos pagan son Guatemala, República Dominicana. Entonces, fíjate que aquí está el tema de que puedes coger un texto y buscar eso. Ahora, por ejemplo, esto no es tan claro porque por ejemplo, en esta investigación habla de los impuestos, pero lo hace de manera como muy general. Entonces dice que no pagan impuestos, pero eso puede ser, por ejemplo, para las grandes empresas. Pero como tú estás aquí pensando en las pymes, entonces, por ejemplo, aquí ya encuentras un archivo de la Universidad San Buenaventura de Cali, dice análisis del impacto que ejerce la carga impositiva en las pequeñas y medianas empresas en Colombia. Y aquí ya encontraste, por ejemplo, un artículo universitario de una universidad prestigiosa, que es la San Buenaventura, donde hace eso. ¿Sí ves? Entonces, mira que con esto tú ya puedes buscar eso, comparativos en Colombia y en general siempre puedes encontrar nuestra. Entonces, dale, vamos ve con eso y luego, dime, No, que listo, que gracias. Que ya queda listo, más claro. listo, Jorge, igual cualquier cosa, no dudes ahí en preguntar. Ahora sí, eh, Ahora sí Fabiola, yo, profe. sí, claro que sí, tú. Bueno, profe, yo voy a empezar con lo de la encuesta, ¿cierto? Sí, Yo ya realicé la encuesta, profe, pero ¿se acuerda que usted nos había preguntado a cuántas personas se le iba a realizar la encuesta? sí. Yo me pasé, porque yo había dicho que eran 10 y encuesté 20 personas, 20 tenderos. Ah, bueno, no hay problema. No me influye para la interpretación, no me va a dar más problemas. No, al contrario, entre más personas, mejor. Lo que pasa es que yo les digo un número pequeño porque entre más personas, pues más análisis de datos tengo que hacer, digamos como que analizar la información a veces me gasta más tiempo. Y como tenemos pues como un tiempo tan limitado para hacer este ejercicio, les decía que hacemos como una población muestral pequeña. No, profe, la Pero- verdad fue que recibí ayuda además de la que necesitaba, entonces fue como ah, más fácil. no, está bien. No. Sí, Bueno, entonces yo ya realicé la encuesta, ya la tengo, ¿cierto?
Ya usted me dirá qué sigue, porque pues ahí voy. En lo del marco teórico se toma la contabilidad desde el pensamiento del autor, pues ya tengo que buscar como tal cuál es el autor que voy a utilizar y voy a citar en ese primer punto. El otro sería, para desarrollar esta investigación nos basamos en el pensamiento de tal autor para basarnos en los tipos de empresa. No sé, sí sería como más o menos así, sino pues que no tengo como el autor en este momento claro para citarlo. Y entonces también podría utilizar los procesos de contabilidad y buscar el autor y citarlo, o no estoy muy perdida en ese proceso. No, no estás perdiendo, no te preocupes. El espacio de hoy es para eso y fíjate que podemos demorarnos porque la idea es, por eso lo estoy pensando así, para no hacerlo al final, porque resulta que al final estamos todos corriendo y que no hay como con ganas de hablar bien del tema y como ya vamos tan avanzados en las investigaciones, pues la idea es hacerlo despacio. Entonces, bueno, tú estás haciendo un tema de análisis de cómo está La la contabilidad, contabilidad en unas tiendas. sí, de un barrio exacto que es el barrio de Japón. Listo, o sea, en el Japón estás haciendo el Le análisis. comparto mi encuesta, profe. Dale, porfa, sí. Ah, pero usted está publicando, profe. Está transmitiendo. Listo, ya. No aparece. Ay, todavía no sale, pero dale. No, profe, mira que no me deja presentar ahora. No sé por qué. Tan raro, ¿estás desde el celular? No, profe, es que para escucharlo lo conecto del celular y para poder transmitir de computador. Ah, ya. Pues si quieres me los mandas al correo y yo te las comparto desde acá. O mándamelas al... Ah, Espera un segundito, yo cierro el mini computador y vuelvo y lo abro en un momentico. dale, no hay Y si problema. quiere, compañero, y ahorita usted me explica a mí. Listo, dale, sí, no hay ningún problema. No sé, mientras Fabiola organiza el tema de... Mari, dale, perfecto. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Profe, mi tema es lo de el nivel de implementación de las NIF en las empresas de Pereira al 2021. Entonces, pues lo que yo entendí es muy relacionado con lo de Jorge. Debo buscar como una institución que sea pues como de un respaldo pues importante y decir como por qué es importante la implementación de las NIF, según en esta institución, pues es lo que yo entiendo, eso es lo que debo hacer. ¿Usted qué me aporta? No, claro que sí, María, estoy de acuerdo, pues se parece un poco, pero por ejemplo tienes que también decir qué son las NIF. Sí, Según por eso, tú, profe, sí, buscar como una institución, pues, que hable acerca de las NIF, y esa pues sería como un tema, ¿cierto? ¿Por qué se dan las NIF? A partir de cuándo se deben implementar, entonces según esa, la implementación de las NIF se deben dar por esto y esto, según el autor o según la institución, ¿cierto, profe? exactamente. Entonces, sí, digamos, tú ya tienes un tema de investigación muy claro, muy delimitado, que es lo que tiene que ver con las NIF, pero ya lo que tienes que hacer es buscar, por ejemplo, un lugar. Puede ser la página oficial, no sé si hay una página oficial de esas normas internacionales de la información financiera, y desde ahí decir, bueno, las NIF nacen en tal año, se crean en tal momento, en tal lugar, y se crean en aras de poder tener, digamos, una normativa precisa para el manejo de la información financiera. Entonces tú, digamos, haces como una especie de antecedentes en ese marco teórico, porque como es un tema relativamente nuevo, es importante que tú hagas una introducción pequeña que hable no solo de qué son, sino como el resumen, como de la historia. Entonces las NIF surgen en tal momento con este objetivo en Colombia llevamos tanto tiempo o se lleva tanto tiempo en el proceso de implementación de las NIF. Entonces mira, ya estás, digamos, dándole un elemento de explicación
de conceptualización de esa categoría que tú tienes de análisis, que son las NIF. Y entonces, pues, por ejemplo, y las NIF están teniendo, digamos, hay un interés general de poder empezar a implementar las NIF en Colombia para poder estar, digamos, al tono con el resto de los países, pero ya tú miras cuál es la intención, o desde el autor que está, desde los autores que estás haciendo, cómo enfocar, porque tú tienes que darle importancia a ellos, a decir por qué es importante trabajarlo. Y ya, entonces, en esta investigación estoy haciendo o se está desarrollando un análisis alrededor de cuál es la forma en la que podemos digamos, como acercarnos a este proceso en Colombia. Entonces, marco general de dime, Marco. Sí, profe, sí, muy claro, muchas gracias. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué tan extenso, de cuánto debe ser el marco teórico? No, para este ejercicio de microinvestigación, 1 o 2 páginas. Es, digamos, que la idea de este espacio es que tengamos muy presente cómo se hace, cómo se elabora, pero no tiene que ser, pues, para una investigación marco teórico, tiene entre 10 y 15 páginas, digamos, normal. Como estamos en un ejercicio micro, 1 o 2 páginas está bien. Pues si ustedes quieren hacer más, no hay problema. O sea, yo siempre les hablo desde lo mínimo. Si ustedes, por ejemplo, lo que dice Fabiola, no, que yo no hice 10 encuestas, sino 20, está muy bien. Yo les estoy hablando, es como para que podamos llegar a nuestro puerto con los tiempos que tenemos. Entonces, 1 o 2 páginas me parece válido para la parte del marco teórico, teniendo en cuenta muy preciso eso, que la información sea fidedigna, que las fuentes sean fuentes, pues, como que uno sepa que tiene, digamos, como autoridad, que tienen peso para decirlo. Bueno, profe, yo en la clase pasada no alcancé a decir mi método de investigación. Pues yo estaba analizando y pues yo lo que quisiera es, como por ejemplo en mi empresa, entrevistarme con la contadora, ¿cierto? Preguntarle si ellos lo están utilizando. Yo vi lo del método de entrevista semiestructurada. No sé si yo lo pueda implementar en esa investigación. Claro Y pues que otras, sí. yo había visto que, pues, que en la cualitativa se puede hacer también por teléfono, o por ejemplo yo podría también en la universidad mirar si ellos preguntar, que ellos me digan si ellos las deben implementar o no, pues ese sería como el método que yo quiero utilizar, no sé si se pueda. Claro que sí, Mari. O sea, piensa sobre todo el cuál método te queda más fácil sobre la base del tiempo, que pues ya estamos en la 5ª semana, entonces que se vuelve como ya estamos como que casi como en contrarreloj para los que no han podido iniciar con esa parte de las encuestas. Entonces trata de pensar que se te facilite más, porque creo que como la pregunta también es muy precisa, tú la puedes ubicar en diferentes espacios, ya tienes tu empresa, puede ser entrevista semiestructurada, puede ser de respuesta múltiple para enviar, por ejemplo, por WhatsApp, por formulario de Google, que así lo han hecho varios y creo que ha sido como muy útil de esa manera. Pero si tú dices, no, por entrevista personal directa, grabada, que me dé esos elementos y yo digo, bueno, tal empresa no está haciéndolo, como te consideres que te quede más fácil. Bueno, profe, y si fuera así, o sea, tendría que mostrarles evidencia de la grabación, si lo hago. Pues no, a mí que me tenga que pasar, digamos, como la grabación al final, no, pero pues sí es el tema lo que pasa es que en las entrevistas semiestructuradas, el trabajo, digamos, como de taquigrafía se vuelve muy amplio, porque claro, como no están cerradas las preguntas, hay preguntas muy abiertas y eso hace que se extienda un poco la entrevista, y luego cuando yo tengo que pasar eso a documento, pues me demora un poco. Entonces, por eso digamos que es un poco largo, pero no hay problema. Y no, yo pido de pronto es como alguna parte de la entrevista escrita, no me tienen que pasar a mí el audio ni nada, porque pues eso también puede ser información, digamos, puede que, por ejemplo, la empresa te diga, listo, yo te doy la entrevista, pero que no salga el nombre de mi empresa en ello, porque no quiero que esté ahí, y es válido, porque eso es habeas data, o sea, eso hay que cuidar la información. Y eso también va para todos. O sea, si ustedes están en la encuesta y las personas dicen, listo, yo le respondo, pero porfa no quiero que mi nombre esté ahí, válido porque a mí no me interesa reconocer cuáles son las empresas que están en eso, si es, por ejemplo, con Jorge que está con el tema de la evasión fiscal, imagínate que él va a hacer un análisis de evasión fiscal, pues, obviamente los que va a él no van a querer que su empresa salga, porque pues, pueden incluso poner en entredicho su negocio. Entonces no te preocupes por eso.
Listo, profe, muchas gracias. Sí, no, muchas gracias a ti por ello. ¿Listo, Fabiola? Sí, profe. Vamos a ver si sí deja. Dale, no te preocupes. Ahí, otro intento. Es que aparece, profe, le doy presentar, aparece en mi pantalla, pero se queda así como oscuro y no presenta nada. Dale. ¿Y tú dónde la tienes? ¿En qué tipo de formato? Ah, en el formato de Google, profe. En el Google Docs. No, pues hagamos una cosa, mira, compártemelo a mi correo electrónico. Le mando el link. Sí, o compártemelo aquí, que como yo tengo esto abierto, por ahí de una vez lo puedo ver. Compártemelo ahí. Control C. Mm, Ya se lo va a enviar, profe. Dale. No, ahí ya es que igual igual el espacio de hoy está como para poder hablar bien. Y no, y de todas maneras, pues ahí mientras Fabiola comparte, los felicito a todos y a todas por el avance que están teniendo con esas investigaciones. Fíjense que es algo muy sencillo, pero que estas investigaciones llevadas a buen puerto, con un poco más de tiempo tal vez, puede generar aportes desde el mismo tema de lo empresarial. Por ejemplo, que Jorge encuentre la percepción sobre la evasión, eso es una cosa que puede uno, o sea, esos son elementos que yo puedo trabajar. O lo de Mari, por ejemplo, el tema de la implementación de las NIF, o sea, es algo que está muy de la mano de los procesos que están desarrollando en la academia, que pueden ser muy útiles para las empresas. Los enfoques empresariales de ellos son fundamentales. Eh, por ejemplo, lo que está haciendo Marta en el tema del análisis en el tema del análisis de la crisis, digamos, económica, con eso uno puede hacer proyecciones. Bueno, si se espera una recesión económica más fuerte de aquí a 2 años, también uno puede generar advertencias en los negocios. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para que los negocios puedan eh, digamos, como soportar este embate que se viene? Ahí desde, cómo es el tema de ajustar cuentas y demás para poder garantizar la subsistencia de los negocios y de la economía en general. Entonces, miren que esos ejercicios aportan mucho. ¿Sí? ¿Profe, le llegó? Sí, aquí está. Este que está cargando. Ay, bueno, aprovechando el cargando que está aquí. Mi computador está pidiendo. Ya, cargue, si me va a poder, se me olvidó ponerlo la batería. Listo, aquí ya está cargando. Listo. Voy a compartirlos con todos entonces tus preguntas. Compartir pantalla por completa para hacer el ejercicio. ¿Listo? ¿Ya lo están viendo? Sí, profe. Está Sí. cargando. Mire, a ver. Y ahí ya aparece el resumen. Ah, pero a usted no le aparece el resumen, ¿cierto? Dice contabilidad en tiempos de pandemia. Esta encuesta es realizada en un proceso educativo en la materia del seminario de investigación de la carrera de contabilidad pública en la Universidad Remington de Pereira. La pregunta de investigación es cómo ha afectado en tiempos de pandemia la contabilidad en pequeñas empresas del barrio del Japón. Listo. No, pues ese es el resumen. No, profe, por eso esa es la encuesta, pero ¿cómo hago para enviarle el resumen? Porque no me deja enviarle mi No, archivo completo. todavía el resumen le sale a usted en el correo, le sale a usted, no. No, cuando no te preocupes, igual cuando hagas el ejercicio, pues ahí miramos cómo esté. O sea, el resumen es que ya hiciste la encuesta. Sí, en 20 negocios, ¿cierto? Sí, profe, ya la tengo. Pero entonces mi otra pregunta es, para hacer ya sacar estos datos y meterlos como tal al documento que se está consolidando, tomo pantallazo y debajo de la, por decir, de la foto de la encuesta, hago la descripción. Exactamente, sí. Sí, así está bien. Así Tomas queda el bien. pantalla. Sí, así queda bien.
Ah, bueno, profe. Sí, pues esa era la encuesta, yo ya la realicé, ya las 20 personas, pues 20 fueron las que me la Ujú. contestaron. Entonces ya voy a empezar a hacer entonces el marco teórico con lo que le acabé de decir, que ese es como el comienzo, ¿cierto? Y ya tengo que buscar en los autores para meterlos ahí y poderlos citar. Y Listo, ¿qué era lo otro que le iba a preguntar? Se me olvidó. listo, dale. ¿Y esto Eh, va antes o después del marco teórico, profe? esto va después. O sea, Del marco primero, o sea, teórico. exacto, o sea, ¿cómo va el orden de la investigación? Entonces tú en la investigación pones el título, primera página, bueno, luego de la investigación va, bueno, si quieren hacer una presentación general, si no está bien, luego tiene que ir objetivos como tal, objetivo general, objetivos específicos, luego de los objetivos va el marco teórico o los antecedentes, pues depende de cómo diseñe el marco teórico, tiene o no tiene antecedentes. Por ejemplo, en el tuyo, puede ser muy parecido a como lo está enfocando Marta, porque como tú estás hablando del tema del impacto de COVID en pequeños, en MIPYMES, entonces lo que tienes que hacer es una explicación general sobre cuál ha sido el impacto del COVID en la economía en el mundo y cómo ha sido el impacto del COVID en la economía en Colombia. Entonces tú dices, el COVID es bueno, entonces, el COVID-19 es un virus que surgió en tal lado. Bueno, esa información la sacas de algún lado, de fuentes de autoridad. No tienen que ser las mismas que Marta, pueden ser otras que te parezcan más. Y también puedo entrar a hacer el análisis porque en lo que pude observar en la encuesta, muchos dicen que sus ventas subieron, que sus ventas crecieron, Ah, a bueno, pero pesar eso es de que después. hubo tan mal. ¿Cómo, profe? Sí, dale, no, dale, termina y ya te aclaro. Pero entonces eso también podría ir en una parte de eso, o ese marco teórico es solamente de lo que uno investigue de las fuentes. Exacto, Fabio. O sea, el marco teórico es como los referentes teóricos de lo que tú estás trabajando. Entonces, ahí que trabajas el tema del COVID, el tema de la pandemia, el tema de la recesión económica que es visible, digamos, como de manera general, pero esos son elementos que es lo que ya está ahí, ¿sí? Lo que decía, por ejemplo, Marta. Luego, luego de ese marco teórico, entonces tú ya sí empiezas con la investigación, coges los datos, pones los datos que están ahí, bueno, entonces le dices, terminas el marco teórico, luego dices, para poder contrastar esto, o para poder reconocer cómo ha afectado el COVID-19 en pequeños vendedores, se hizo una encuesta a 20 personas, tal, de este tipo, con estas preguntas cerradas, puedes poner las encuestas, a todos les recomiendo, pongan por ejemplo la encuesta ahí, La a O. y demás, ahí pues como los pantallazos de qué encuesta se hizo, de qué preguntas se hizo, y estas encuestas arrojaron estos datos. Entonces tú ya coges, pones esos datos y luego tú ya empiezas a interpretar esos datos. Dices, según la investigación, se ha encontrado que contrario a lo que se pensaba, las ventas de muchos de estos negocios han aumentado en el marco de la pandemia. Entonces ahí ya estás ya estás haciendo ¿qué? El análisis de los datos y las conclusiones. Luego de los datos que siguen, pues las conclusiones. ¿Y qué son las conclusiones? Bueno, pues tú ya contrastas la teoría general con los datos que tú estás teniendo. Entonces, bueno, se puede decir a partir de la información recolectada que si bien hay un impacto en la economía general y en ciertos tipos de negocios, como por ejemplo lo estamos viendo con la investigación de Marta, en el caso de los pequeños negocios de tienda, en los otros, en estos sitios, pues digamos como de barrio, se han mejorado sus ventas y habría que proponer, ojo ahí en las conclusiones siempre uno dice, una investigación para responder por qué ello. En esta investigación deducimos, o se deduce, que la mejoría de las ventas se debe a que por la crisis económica la gente ha dejado de ir a las grandes superficies, a los grandes supermercados y ha vuelto a las economías de los barrios, a los pequeños negocios, por el tema de la familiaridad, por el tema, digamos, porque uno en las tiendas le fían. Bueno, hay muchas razones por las cuales uno puede decir que se están mejorando. Pero como esa es nuestra investigación, sino que es un resultado que te arroja, tú lo que haces es como proponer, bueno, sería bueno hacer una propuesta para saber por qué ello. Listo, profe. ¿Sí queda claro todo? Sí, profe. Pues creo Entonces, que voy bien, no sé. no, Vamos a ver. no, eso, más muy bien, y no se preocupen por ejemplo, lo que tú estás, o sea, si los datos te dan una idea completamente diferente a la que se tiene en lo general,
está bien, está bien. Está Sí, bien profe, porque porque yo pensaba, pues antes de empezar la encuesta, yo decía, no, pues que yo me imagino que muchos tenderos van a estar en mora, en su cartera de proveedores. Y cuando me coloqué a hacer la encuesta me doy cuenta que no, que la mayoría toda está al día. Pues tengo un porcentaje del 65% y dice que todos están al día. Entonces es como, sí, contradictorio lo que uno piensa de lo que es la realidad. muy bien, y muchísimas gracias por ese aporte, porque es que eso es lo que hace la investigación. O sea, o afirmar, como por ejemplo le está pasando a Marta, porque lo está afirmando, o controvertir como lo estás haciendo tú, pero es que tú lo estás haciendo no con lo que tú piensas y sientes, sino con instrumentos reales de, digamos, que te permiten dar cuenta de ello. Y por ejemplo, esa investigación es una investigación que se podría llevar nos podría llevar a reflexionar qué tanto la crisis económica nos está cambiando las relaciones o está volviendo a llevarnos a esas relaciones de antes. Yo me acuerdo de niño no sé si ustedes tenían el cuaderno de los fiados, pues yo me crié en un barrio popular. Y eso era uno con el cuadernito ahí con la mamá, mi hijo, vaya fui a la tienda, no, con la pena de llevar ese cuaderno a que le anotaran ahí y entender o lo mirara mal. Pero que eso se ha ido perdiendo porque esos negocios han ido desapareciendo, porque hemos ido más a las grandes superficies o a este tipo de negocios como el ARA y el de uno, pero que en el marco de una crisis puede, por ejemplo, según tu investigación y tus resultados, y lo estoy diciendo por lo que dices porque jamás lo había pensado antes, o sea, esos resultados que tú me estás dando me están a mí llevando a pensar a lo que estoy diciendo ahorita, no lo tenía presente antes que puede que eso sí, ese gran impacto de la economía, como bien lo dice Marta, nos esté llevando a volver a la tienda, a volver al negocio de barrio, porque finalmente ahí está todavía la posibilidad de fiar, está la posibilidad de poder empezar a comprar de a pocos, porque ya no nos alcanza para comprar el gran mercado, entonces nos toca comprar de a pocos en la tienda para poder subsistir, digamos, como el día a día. Especulo, o sea, especulo sobre lo que tú me estás diciendo, pero mira que eso es una investigación para mí importante. O sea, incluso podrías pensar en una investigación de ese tipo ya en mayor calado, porque estás controvirtiendo una percepción general. Entonces haces esa investigación de lo contable y yo como investigador social ya trato de hacer una interpretación o lo hacemos a dos manos tratando de hacer pues como dándole también una interpretación a todas esas cifras que se arrojan. Muy bien, Bueno, profe, gracias. listo. Entonces, no, trabájale duro el tema del marco teórico, que es lo que te falta. Haces marco teórico, luego ya análisis de toda esa información que tienes, o sea, resultados y conclusiones, y listo. Listo, profe. Listo. Muchas gracias, Pablo. Recuerda ese tema, buscar datos sobre el tema del COVID, de la pandemia, recesión económica, también de pronto sobre qué son los pequeños negocios, qué son las tiendas, alguien que pueda de pronto, que haya conceptualizado eso, qué es una tienda, qué es un PYME, qué es un MIPYME, o sea, qué son. Entonces, Sí, según, y también colocarles como descripción de qué es la contabilidad, como le estaba diciendo ahorita, el proceso de la contabilidad y tipos de empresa, que esos eran es, como los principales que había sacado. eso, es exactamente eso. Listo, profe, gracias. No, no, gracias a ti. Bueno, Profe, yo. Yuri, dale que si ya te iba a llamar. Bueno, profe, le voy a leer pues lo que yo veo sobre el marco teórico. No sé si está bueno o está mal. Determinar puntos o factores importantes del impacto que ha generado el COVID-19 en los ingresos de las tiendas de barrio de Santa Rosa de Cabal, teniendo en cuenta factores como la afectación que ha causado las restricciones implementadas por el gobierno nacional para evitar la propagación del COVID-19 y el alza de los precios en muchos de los productos que hacen parte de la canasta familiar. Teniendo en cuenta que según Blog Grupo BIT, una tienda de barrio se define como un establecimiento atendido por una o más personas detrás de un mostrador en donde el consumidor no tiene al alcance los productos y más del 50% de las ventas son para consumir fuera del establecimiento. Su objetivo principal es comercializar de forma regular productos de consumo masivo. Por otra parte, de los 719.000 pequeños comerciantes del país, 278.000 son tiendas de barrio y el panorama que viven es totalmente diferente, según Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO Nacional, quien aseguró que las ventas de las tiendas de barrio en este tiempo de pandemia han aumentado. No sé, profe, cómo la ve. No, vas muy bien, Yuri, vas muy bien. Ya en la parte, por ejemplo, esa cita de Fenalco, fíjate que es una cita que no se había tenido en cuenta
y FENALCO es la institución del comercio en Colombia. Así, ya diciendo que el presidente de FENALCO dice eso, pues yo ya estoy dando, digamos, como una imagen muy fuerte, o digamos, como un apoyo, una fuente, una figura de autoridad, perdón, se me fue la palabra, de mucho peso para poder, digamos, darle sustento a lo que estoy haciendo en el marco de la investigación. Ya sería bueno mirar no sé, no escuché de dónde sacas, por ejemplo, la información del COVID, de la pandemia y demás. Profe, pues de todo lo que leo acerca del COVID y eso, y en sí como ya las conclusiones que saco. Ya también realicé la encuesta, profe, y también la pasé ya también acá de una vez en el documento y le hice a cada pregunta, le hice su respectiva gráfica. Me Dale, faltaría ya es como dale, el muy bien, análisis de Yuri. cada gráfica. Dale, muy bien, Yuri. En la parte, entonces, pero entonces en la parte del marco teórico, porfa, busca alguna figura de autoridad de lo que has leído que puedas usar para darle fuerza al tema del COVID. Entonces, según la OMS, según la revista Semana, según El Espectador, o sea, esos son, digamos, textos usualmente serios, o sea, revistas usualmente serias, que tú las... Ah, Entonces, sí, sí, yo según... sí he encontrado en las de la revista, pero pues eso le iba a preguntar y si podía apoyarme sobre esos artículos que sacan esas revistas. Pues en sí no son artículos, son noticias que sacan a diario. Sí, claro que sí. Por ejemplo, hay que categorizar es cuál, porque por ejemplo las dos orillas es muy light, o sea, publica mucho, pero no hace como muy buena aduana de lo que publica. Entonces, si a mí me dicen que en las dos orillas habría que evaluarlo bien, porque ahí escribe cualquiera, o sea, cualquiera puede escribir un texto y mandarlo y lo publica. Entonces, sí, pero si tú me dices que es Semana, que es El Espectador, que es El Tiempo, pues ya ahí tienen unos criterios editoriales que hace que lo que se dice ahí, pues de todas maneras tiene como más peso. Entonces, si es periódico, revista, solo mira eso, o sea, que sean pues revistas, por ejemplo, la BBC de Londres, ¿no? Obviamente la BBC es un noticiero prestigioso, CNN, pues sí, hasta RT, perdón, que es la rusa. O sea, ya con eso ya uno ya sabe que tiene criterios editoriales y que por tanto pues son figuras de autoridad y de respaldo de lo que te estás diciendo. Pero claro que sí lo puedes hacer. Listo, profe, pero entonces el de ese señor Jaime Alberto Cabal, que es el presidente de FENALCO, sí lo puedo dejar, ¿cierto? Claro que sí, tal cual, claro, es que es el presidente de FENALCO, o sea, o sea, creo que es una cita de lo más pertinente. O sea, ahí ya estás con esa parte, o sea, ya estás basándote en un autor, no, en una figura de autoridad en el tema. Es más, ustedes podrían entrevistar, por ejemplo, a un profesor de la universidad que sea muy ducho en ese tema de lo contable, ¿sí? Eh, por ejemplo, Marisela, que está con el tema de las NIF, puede decirle a un profe que sea el que maneje el tema, que le hable sobre cuál es el impacto de las NIF y demás, y citarlo. Tal profesor de la Universidad Remington plantea que las NIF son esto, y es válido porque es una figura que es una autoridad en ese tema, o algún economista que de clase que les pueda decir eso, porque es alguien que está respaldando. En tu caso, Yuri, también lo puedes hacer, por ejemplo, con algún profe de economía, que pueda hablar sobre el tema del COVID, con un médico que sea autoridad en el tema, que pueda hablar un poco del tema de salud y demás. O sea, esos son figuras válidas. Más que hay que mirar es que efectivamente esa persona que yo entreviste sí tenga cómo dar cuenta de esa información. Entonces, claro, que tú me estás diciendo que es el presidente de FENALCO. Entonces yo ya digo, no, es que está citando a alguien que sabe de... Listo, profe, gracias. Listo, entonces solo te faltaría, digamos, para el marco teórico definir eso y ya cuando estés con el análisis de resultados, ir mirando ya para la séptima semana que haríamos toda la parte de análisis de resultados, conclusiones, eh, todo el tema, digamos, como de normas, les pido que he visto ahí como en algunos ejercicios, o sea, muy bien, tratar de limpiar un poco el tema de la ortografía, ser como muy prudentes con ese tema de los puntos, las comas, pues, porque eso son cosas de forma, pero que son importantes. Les recomiendo que usen algunas ayudas. Hay ciertas herramientas en Internet que les pueden permitir, por ejemplo, ir verificando ese tema de la ortografía. No son perfectas, no son perfectas, pero les permite, por ejemplo, limpiar algunos errores de ortografía que se les van a uno.
Porque tengo uno por aquí que usaba mucho, se llama Stylus. Les voy a pasar este corrector. ¿Para qué? Para que cuando ya vayan sacando, cuando ya vayan limpiando el texto, les pueden decir de pronto a alguien que se lo revise, o ustedes mismos hacer la revisión, lo pasen por este estilo, por este filtro, por este programita que se llama Stylus, y ahí pueden, les voy a poner aquí en el chat de una vez el programa para que lo miren. Se los voy a mostrar, voy a compartir pantalla un momentico para que no, aquí ya está compartido. Aquí están viendo la página de Stylus, ¿cierto? Sí, profe. Profe, lo puede compartir en el chat del WhatsApp, que es que ahorita que este se cierre, eso se pierde. Entonces me lo puede dejar en el chat de WhatsApp, por favor. Claro que sí, yo se los envío de una vez ahí al chat. ¿Puedes decir algo, Ilsa? Entonces, tú dices, por ejemplo, esto pues tiene una versión, digamos, como siempre paga y una gratuita. Lo que hay que hacer es como registrarse aquí como por el correo. Hay que pues llenar aquí los datos para registrarse en él. Eh, pero es, digamos, como muy sencillo. En corrección, entonces, aquí, por ejemplo, eh, ay, ya no me deja sin registrar, pero pues ustedes se registran y tienen una cantidad, tienen hasta 500 palabras, digamos, de uso gratuito para poder estar poniendo, entonces pueden poner, digamos, como los textos y pues les sirve, digamos, como para hacer ciertas correcciones. Ya si tienen el recurso y pueden comprarlo anual, bueno, eso igual ustedes pueden entre varios hacerlo para usarlo, es chévere. O si no, pues bueno, hay varios correctores por ahí. Yo estaba trabajando con el tema de corrección de ortografía hace unos años, lo usaba bastante. Entonces ya apenas terminemos, les envío la página para que la tengan. Yuri, ¿alguna otra duda? Todo claro, ¿cierto? Sí, profe, ahí está bien, ¿no? Ya. Falta es como complementar un poquito lo del marco teórico y hacer el análisis de las gráficas de la encuesta, profe. Listo, listo, pero no creo que en general todos vamos como muy bien, muy adelante con ello. Eh, Andrés, Profe, buenos días. ¿cómo estás? Muy bien, profe, ¿y usted cómo está? Bien, bien. Yo puedo continuar con el marco teórico con el tema del paro nacional. ¿Cómo es? Sería, ¿qué es el paro nacional? Investigar a los comerciantes, tipos de negocios, el por qué y cómo los afecta el paro nacional. Válido, válido, pero listo, esa es la pregunta de investigación, ¿cierto? ¿Cómo afecta el paro nacional a los comerciantes, ¿cierto? Y los tipos de negocios. Sí. Pero pues en el marco teórico yo investigaría el paro nacional. Sí, claro, o sea, sí podría ser, o sea, una parte del marco teórico es explicar el paro nacional, cuál es ese fenómeno, o sea, qué es eso. Sobre eso también hay, digamos, como mucha información. Pero también está, por ejemplo, en el marco teórico, no solo qué es el paro nacional, sino también debes investigar sobre, por ejemplo, el tema de afectación económica en los negocios, el tema, por ejemplo, de la recesión económica, porque de todas maneras el paro nacional es un fenómeno que es causado de una situación económica previa. Hay una Sí, claro. afectación directa, pero podrías, por ejemplo, contrastar si ya había una afectación antes de que se viniera lo del paro. Bueno, podrías hacer como un contraste. Y como son varios tipos de negocios, por ejemplo, yo he escuchado los compañeros que trabajan Fruver y distribuyen el Fruver, antes les está yendo mejor. Entonces, como a uno los afecta, a otros los beneficia. Exacto, sí, por ejemplo, eso hemos estado como notando, ¿no? Que hay una idea de que uno dice que hay como
una crisis, pero en algunos casos, en algunos sectores, en algunos tipos de negocios eso ha mejorado. Y poder poner eso en contraste sería como muy chévere. Ya tienes, digamos, como las preguntas diseñadas y demás. No, profe, todavía no, pero ya entonces ahora determino estructuras y le envío el correo. Dime. Que todavía no las tengo estructuradas bien completicas, pero entonces ahorita le mando con el archivo ya complementadito al correo. Listo, pero sí porque eh, ¿por qué? Porque es Sí, yo sí estoy un poquito importante. quedadito. Sí, es que y ya estamos en la semana 5, Andrés, entonces estoy muy preocupado porque quiero que todos podamos como entrar en el proceso. Dale, bueno, Bueno, profe, listo. Yo mismo le Andrés, envío el archivo. dale, sí. Dale, por favor. Además, porque creo que no sé si he podido hacer el ejercicio como lo he planteado desde el inicio, pero es que miren que ha sido un paso a paso. O sea, en cada sesión hemos ido mirando cosas, hemos mirado elementos, pero hemos ido avanzando al punto de que ya hay algunos que ya tienen casi lista la investigación. O sea, solo falta Yo analizar veo datos y concluir. Dime, Andrés. que van volando, profe. Sí, no, pero o sea, yo te entiendo, no te preocupes, no es como que esté enojado o algo así, sino que es porque como que te atrasas, entonces se pierde uno en el hilo del proceso, pero no es Sí, profe. necesariamente negativo. Espero que pues que puedas ponerte el día y si no, bueno, de pronto sacamos algún espacio y una asesoría como para trabajar 1 o 2 horas con detalle con tu tema para poder que lo pongas bien para avanzar. Entonces también, mejor dicho, más bien ahora si quieres cuadramos, por WhatsApp puede ser. ¿Qué momento te parece como pertinente que tengas un espaciocito? Podamos como avanzar en ello. Porque, ya volviendo, digamos, como a lo que estábamos como hablando acá, el, ¿qué? Estos ejercicios me parecen muy bellos así, porque es conocer como desde cómo, o sea, fíjense, cómo fue que construimos una idea. Tratamos de mirar qué tema nos podría gustar desde el tema de nuestro campo profesional y que podría ser, digamos, como aportar bastante en el proceso y cómo ese ejercicio se ha ido, digamos, como puliendo alrededor de unas investigaciones, que si bien son Vale, limitadas profe. por ustedes, dime. O al WhatsApp. Sí, dale, escríbeme al WhatsApp, Andrés, y ahí cuadramos. Sí, señor. Listo. Y Listo, profe. que Muchas gracias. Dale, no, Andrés, no te preocupes. Escríbeme el WhatsApp y miramos un momento para poder hacer una asesoría bien detallada y que te pongas pues como al corte de los demás. Que también eso es como muy difícil a veces pues que uno llega a un proceso y está como muy atrás y se siente mal porque quiere estar como en el momento. Entonces, yo creo que es más fácil sentarnos con él y, y profundizar en él. Porque miren que hemos ido haciendo desde iniciar una pregunta hasta hoy, que ya estamos pues como puliendo sus procesos. De lo que estamos hablando, ya muchas gracias a todas y a todos por los aportes. De verdad estoy muy contento con ver cómo se están generando estos procesos. Mejor dicho, ya quisiera estar viendo qué van a hacer cuando estén con sus investigaciones y si con un proceso de microinvestigación están saliendo tantas ideas, tantas propuestas que creo que pueden tener unos impactos muy positivos tanto en ustedes como en la población de estudio. No me imagino cuando estemos ya con sus procesos de investigación que el nivel de las cosas que van a hacer. Entonces, de nuevo, digamos como que los felicito por cómo han llevado ese ejercicio, me parece que como muy acertado. Entonces, fíjense, de esos 10 pasos que tiene la investigación, habíamos hablado que fue concebir la idea, que fue lo que hicimos la primera sesión, y plantear el problema de la investigación, que también lo hicimos ahí, elaborar el marco teórico, que es lo que estamos, digamos, como puliendo en este momento, definir el tipo y el nivel de investigación, que también ya lo hicimos, establecer las hipótesis y las variables que vamos a investigar, todo el tema de selección, que eso es otro elemento que también ya se hizo. El sexto es de seleccionar el diseño metodológico, cuál es el más apropiado de lo que vamos a hacer. También trabajamos ese tema.
seleccionar los sujetos a estudiar o la población, también estamos con eso, y mejor dicho, de los 10 pasos de una investigación llevamos 7. Y nos faltaría recopilar y procesar los datos, algunos ya lo hicieron, el tema de que algunos ya tienen las encuestas, digamos, listas y ya están hasta con el resumen de ellos en los docs. Analizar los resultados, que es en lo que estamos, en los que ya están algunos, y qué es lo que nos falta, y elaborar y presentar el informe. O sea, de todos los 10 pasos que tenemos, nos falta el análisis de resultados, a la mayoría creo yo, escoger esos resultados y decir, bueno, esto qué me dice, o sea, qué me dice en función del corpus teórico que tenía, qué me dice en función de mi pregunta de investigación, qué me dice en función del constructo teórico que tenía, y sobre ese análisis de resultados, entonces saco unas conclusiones, digamos, unas conclusiones, salgo una nueva hipótesis, salgo una nueva propuesta y es, bueno, a partir de todo este ejercicio investigativo, yo creo que se puede hacer una investigación que profundice en el tema para ver qué tan cierto es, que uno queda, bueno, de pronto, como mi marco muestral son solo 20 negocios, de pronto si lo hago en 100, o de pronto como yo lo hago en Santa Rosa, si lo hago en más espacios, pueda tener una lectura diferente. Pero eso ya no es para esto, sino que en las conclusiones, todas las conclusiones como que cierran la investigación nuestra, pero nos dan como nuevas posibilidades de investigación. Entonces uno dice como que las conclusiones de esa investigación son tales, pero al final, o luego de las conclusiones, un segundo párrafo dice, es posible que a partir de esta investigación se puedan generar nuevos espacios alrededor de conocer, por ejemplo, el impacto de la COVID o de la economía en los negocios y se puedan generar proyecciones para poder garantizar que cambiemos un poco el paradigma de lo que está pasando. Entonces, miren que de ese proceso investigativo que tenemos acá, estamos digamos, como con casi todos los pasos completos o por lo menos en camino, y que de alguna manera, yo no sé, si quiero como escucharlos y escucharlas a todas al respecto, si, si ha parecido tan difícil como usualmente uno cree que es una investigación. Pues, profe, en mi caso, como usted lo ha explicado, el paso a paso, irlo entendiendo, muy fácil, profe, pero pues, se hacía muy difícil entenderlo antes en otras clases, el proceso de investigación, porque uno pensaba que era mucho más complicado. Por decir, yo estaba muy, ¿cómo se dice? Como muy maluca para ir a hacer una encuesta y preguntarle a la gente, ir a como de tener que decir que tengo que rogar para que me ayuden a hacer una encuesta. Eso opinaba yo en mi momento, ¿cierto? Porque ir a buscar gente para usted tomar de su tiempo y decirle, me va a contestar unas preguntas. No todo el mundo es simpático para decirle a usted que sí. Y como todo usted recibe malos gestos o le dicen que no. Pero en el proceso de hacerla, de ir, interactuar con la gente, pues cambié esa mentalidad, como ese proceso. Y como usted ha explicado todo como tan minuciosamente, pues mucho más fácil de coger las cosas. Muchísimas gracias por ese aporte, Fabiola, y creo que es la idea como de estos espacios. ¿Alguien más tiene alguna lectura, por ejemplo, en de cómo ya vamos de avanzados en nuestras investigaciones y pensaba que era más difícil, lo ha visto muy complicado, qué dificultades ha visto? Porque esa parte también es importante balancear. No, profe, la verdad, yo también, pues hasta el momento me he sentido bien y contenta porque usted al menos se toma el tiempo para con cada uno. Esto es así, así, así. Por ejemplo, en un semestre anterior tuvimos algo similar también en un proyecto así parecido, pero ese profesor sí nos cogió fue como a golpe de caja y encima no nos explicaba como muy bien las cosas como eran, como deberían de ser. Por ejemplo, ya en el caso suyo, profe, usted sí nos explica, nos dice dónde hay errores y así. En cambio, no, con el otro profesor no tuvimos pues como esa facilidad de hacer las cosas. Listo, muchísimas gracias, Judy, por tu aporte y gracias por el comentario también. Eh, Creo que pues, sí, es como el ejercicio que tenemos que hacer. Es la tutoría, ¿no? La tutoría tiene que ser siempre un acompañamiento. Y bueno, también de alguna manera yo tengo como mucha experiencia en procesos de investigación, no me gusta sonar como que me adulo, pero he participado en muchos espacios. Entonces, cuando uno al inicio ve los procesos investigativos, siempre se imagina que es algo así como
súper difícil, como que no, el investigador es un ser humano excepcional, diferente, que tiene unas formas, no sé, de entender la realidad distintas a las que todos los demás concibimos, pero cuando nosotros miramos realmente, y es que las investigaciones son, o sea, las investigaciones son la manera en la que nosotros podemos resolver preguntas que nos están rondando desde diferentes ángulos. Y en el caso concreto, desde lo contable, son preguntas que podemos hacer y que ustedes pueden estar diseñando para la empresa. O sea, las auditorías son tipos de investigación. O sea, porque cuando ustedes llegan, es una auditoría, ustedes que están haciendo, tratando de resolver una pregunta, bueno, ¿cuál es el problema, digamos, de manejo contable de esta empresa? Y se están haciendo una pregunta, ¿cómo encuentro ello? Entonces llego a los libros contables, pregunto lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, con tenderos y mirar, bueno, ustedes cómo manejan la contabilidad, cómo la tienen, y están haciendo el ejercicio bien hecho. Sobre todo ese análisis de ese proceso, ustedes llegan y sacan unos resultados de la auditoría. Y esto es básicamente un proceso investigativo. Pero entonces a veces uno, como que hay una cosa que llama el imperio de la forma. Entonces uno ve como todos esos paso a paso y y el tema de la estadística y la población y el análisis muestral y entonces las fórmulas estadísticas para, o sea que eso es importante obviamente, pero que si uno ve eso, digamos como en primer momento, pues termina mm, eh, con, eh, viendo que el ejercicio de la investigación es como difícil y complicado. Y miren que no, y están haciendo, además, con algo que sí me parece mucho, que están haciendo un ejercicio con mucho rigor, están haciendo ejercicios con, 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 digamos, con impactos reales, o sea, que están muy aunados a lo que están haciendo, pero creo que el tema de lo que dice Fabiola me parece bello, que llegar, ir a hacer la encuesta, preguntar, decir, bueno, sea, garantizar que esa información sea fidedigna, lo cual significa que esos resultados son fidedignos. O sea, todos los resultados que ustedes me van a arrojar están siendo tenidos en cuenta como investigaciones válidas. ¿Sí? Que no digo, digamos, investigación en el sentido grande, sino microinvestigación, es más por el tiempo, es más por haber, porque hay que hacer el tema del acompañamiento teórico, o sea, de todas maneras hay que trabajar conceptos, que para mí es muy difícil evaluar sin explicar, o sea, yo no puedo exigirles conceptos si no los explico, o sea, no me parece que sea como correcto, pero que miren que se ha ido pues como construyendo este camino, entonces bueno, yo creo que esas exposiciones de la octava semana van a ser una cosa de locos para ver cómo esos resultados. Voy a mirar si invito a alguien de la U, de pronto se puede estar a Mortegui, que él está muy interesado en cómo, pues con el coordinador pues como académico, pero está muy cercano al tema de investigaciones, y él está muy de la mano, de hecho con él he estado hablando seguido, diciendo, bueno, ¿cómo garantizamos que se genere más investigación? Y una de las razones, una de las formas de garantizar que se genere investigación es romper con ese mito de que investigar es difícil. O sea, no, investigar requiere rigor, requiere disciplina, requiere orden, requiere varias cosas, pero es posible, o sea, se puede hacer. Entonces creo que eso se ha ido como construyendo de esta manera y bueno, ahí estamos con ese paso a paso. No sé si alguien tiene alguna otra intervención, algún aporte, alguna dificultad también que tenga de aquí a este camino para ir mirando cosas, para ir también como afinando ya lo que nos queda de estos 3 sesiones que tenemos. Bueno, 2 realmente, porque la siguiente es el examen. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué temas vamos a tocar en el parcial? Bueno, muy buena pregunta, Fabiola. Si quieres, hacemos intervenciones alrededor del tema de dudas y demás, y como generales que tengamos con las investigaciones. Y al final, en los últimos 10 minuticos, 5 minuticos, les cuento sobre el parcial. Qué bueno, pues que no, muchas gracias por el aprendizaje, ha sido muy bueno, el paso a paso, ha sido muy entendible. No solamente el acompañamiento acá en el aula, que es virtual, sino también por fuera, ya que ayer estuvimos trabajando un buen rato. Muchas gracias. Y no, pues a mí me ha parecido muy excelente la metodología que usted tiene. Muchas gracias por el aporte, Ilse. Marta, ¿qué ibas a decir? Sí, profe, 2 cositas. La primera, que Dale. a ver si me hace el favor ahorita y vuelve y pone, o si lo sube a la plataforma,
el paso a paso de las investigaciones, a ver qué me queda haciendo falta, lo que tenía ahorita. Y la otra, como hablan mis compañeras, sí es verdad, profe, de que nos hemos sentido como muy acompañados con usted, profe, porque para mí al principio sí, la verdad, no tenía muy claro qué investigar, pero ya cuando me enfoqué prácticamente en el entorno que elaboro, que es mi empresa, sí, ya es más fácil y con usted, profe, hemos tenido un acompañamiento de que con los otros profesores nos han dejado como solos, como el tema de investigación es un tema delicado, profe, es muy difícil, ¿sí? Y más uno empezando a investigar es difícil, pero no lo he tomado por ese lado como tan horrible y difícil porque usted nos ha hecho un acompañamiento, una metodología muy buena, muy buen aprendizaje de que estamos trabajando cada 8 días, un tema de que lo estamos viviendo el ejemplo, el ejercicio que usted nos está diciendo, hagamos una cosa, socialicemos después, a ver en qué nos estamos equivocando o cómo estamos haciendo. Entonces me parece, profe, que su estilo de enseñar es excelente, profe, lo felicito. Entonces esa es como mi intervención. Ya, muchísimas gracias también, Marta, ahí como por esa lectura y dale, estamos como en ese esfuerzo. Yo tenía cierto miedo al principio de este seminario, porque yo trabajo muchos seminarios de metodología de la investigación, pero no en el marco contable. Eso sí prometo que para siguientes espacios estaré como mucho más metido en los conceptos curriculares, porque no me gusta tener lagunas. Entonces, o sea, como hablar de temas que no sé, no me parece como correcto y eso ha sido un poco difícil. Pero bueno, ahí también vamos como acercándonos un poco a esos temas y aprendiendo muchísimo sobre este tema de la contabilidad. Más, tengo un amigo contador que tengo muchísimo y me tocó citarlo y yo, no, mira, necesito que empieces a definir estas categorías, a trabajar, estoy trabajando un seminario de investigación contable y necesito tener eso presente para poder dar como aportes más sólidos en el encuentro. Entonces, bueno, ahí creo que también todos vamos siempre como aprendiendo y construyendo un poco. Ya como para estos últimos 10 minutos les voy a hablar del examen que se va a realizar la próxima semana. Como tenemos 2 horas de encuentro, entonces vamos a tener una hora para ir mirando, o sea, como es la semana 6, vamos a tener una hora para ir mirando todo lo que tiene que ver con el análisis de datos de las investigaciones que encontraron. O sea, que cada una me diga, profe, yo de la investigación encontré los datos que me está arrojando son estos, bueno, de pronto hay algunas que ya han avanzado en eso, que puedan coger pues esos datos que ya atacan. Yo, profe, yo creo que estos datos que encontré significan eso. O sea, yo interpreto esos datos, estos temas. Interpreto que si el 65%, que es el dato que dio Fabiola, de la gente dice que está bien al día con proveedores, es porque el COVID, porque el tema de la recesión económica, bueno, el nombre que queramos usar, no ha sido negativo necesariamente para los tenderos, sino que al contrario se ha generado, digamos, como una mejoría en muchos de ellos. Entonces, tú ya me estás diciendo no solo los análisis, perdón, no solo los datos, sino que para la próxima sesión quiero que cada una me pueda hablar de los análisis de los datos que tenemos. Esperemos con Ilsa que tengamos pues como las respuestas ahí con el tema de las encuestas de la carrera, pero yo estoy seguro que de aquí a allá ya tendremos. Entonces, para eso vamos a dedicar una hora máxima, de pronto haré una intervención también muy precisa sobre algunos elementos ahí, y tendríamos una hora, o sea, ya a más tardar, de 9:30 a 10:30 para resolver el examen, que va a ser por un formulario de Google Docs que yo les voy a compartir en ese momento. Sí, espero, por favor, que todos tratemos de estar en el espacio para poder realizar el examen, para que luego no estemos, digamos, como generando retrasos. Ustedes saben que yo tengo que estar entregando eso con ciertos tiempos, ¿no? De pronto se pueda generar como algún, algún desfase ahí. Entonces, tratar de estar, pues, como en la medida de lo posible para responder el examen. ¿Qué preguntas van a ver ahí? Lo que hemos trabajado. O sea, vamos a estar miren bien las diapositivas de las clases, miren bien los textos que se han propuesto para las clases, van a ser la mayoría preguntas de selección múltiple, algunas preguntas abiertas, pero a mí no me interesa como la memoria, yo no les voy a preguntar, dígame qué dice, qué dije o qué dice la diapositiva 4 de la semana 3 alrededor de metodologías de investigación. No, les voy a decir, bueno, de todas las metodologías de investigación, ¿ustedes qué consideran, por ejemplo, qué consideran que es el método de investigación descriptivo?
pero dentro de lo que ustedes recuerdan en esos métodos de investigación, no es una palabra, no es una respuesta pues de memoria, sino más bien como construir desde ahí. Entonces, el formulario está diseñado, lo estoy diseñando porque no lo he terminado, pensando en ello. Que no sé si sea tan largo, pero sí trato de tener la hora para que puedan responderlo sin afanes. No todo el mundo tiene las mismas velocidades para responder, hay gente que responde muy rápido y le funciona, mientras que hay otros que se toman su tiempo, que leen, que releen. Entonces creo que voy a hacer un examen que se pueda ajustar para eso, para que no estén corriendo durante toda la hora ahí en el teclado llenando, sino que puedan pues como buscar los temas bien, trabajarlos de manera como adecuada, que tampoco tengan digamos, como que estar como presionados con el tiempo, sino que podamos pues como responderlo con los tiempos adecuados, con las formas que son. Entonces, igual o sea, vayan a las diapositivas, lean los temas, lean los textos, de pronto miren los videos de apoyo, o sea, trabajen eso, pero no les va a pedir nada, absolutamente nada por fuera de lo que hemos visto. De hecho, si creen que les pregunto algo que no hemos visto, me dicen, profe, eso no lo hemos visto, ya ahí miramos si es cierto o no, porque no me gusta eso, ¿no? O sea, no tienen que leerse el módulo completo, o sea, no tienen que leerse el plan de asignatura completo, sino que tienen que ir, eso es lo que hemos trabajado en clase, y voy a tratar de hacer también preguntas muy sobre sus prácticas investigativas, incluso, está bueno saber qué puntos han ido desarrollando como en contraste entre lo que estamos haciendo y lo que se está generando. Porque pues finalmente para mí la nota más importante de todas es medir este proceso de la semana 1 a la 8. O sea, esto para mí, realmente la evaluación para mí es eso. A mí el tema de la evaluación no es la nota, sino que la nota es una forma de medir un proceso. Pero digamos que la nota real para mí es eso, poder medir como estos avances que tenemos hasta la última semana. Entonces no creo que haya como mayor inconveniente con eso. No sé si tienen alguna pregunta o algo así con el examen, una duda precisa, yo se lo respondo. No, pues está muy bien. Sí, no. O sea, yo no sé cómo es profe, no sé qué imagen tengan de mí, pero tengo varios amigos profes que en los exámenes son muy rígidos, pero una cosa así, y yo, uy, pero ¿por qué haces esas preguntas? No, que es que tienen que evaluar los conceptos. No, para mí, digamos que la categoría de la evaluación es más cualitativa, o sea, es más amplia. Por eso trato de generar pues como un proceso así, aunque bueno. También lo verán en el examen, puede que digan, no, este profe está diciendo eso, cuando en el examen, hoy profe nos tiró muy duro. Aunque no creo que pase, pero sí les garantizo que no va a hacer nada por fuera de lo que hemos visto. No, profe, y uno en el proceso conoce también profesores así, que son muy como estrictos en el tema del parcial. Hay unos que te piden como tal el concepto, otros que lo que tú creas que sea, o sea, sí, bueno, hemos pasado por varios. Eso se ya va uno conociendo, pero mire que por ejemplo de todo la única evaluación, digamos, como por Google es esa. Entonces, en todo caso, si les va mal por alguna razón, tenemos las otras notas que son para mí más valiosas como para reforzar. Entonces tampoco es como tan grave en caso de que de pronto no lo pasemos por alguna circunstancia. Yo soy pésimo haciendo exámenes, a mí esos exámenes de respuesta múltiple no siempre se me dan, entonces también entiendo que a veces no sabe, pero no responde por muchos factores, y por eso digamos que el concepto de la evaluación está un poco más amplio para también eso lo podemos evaluar, no hay ningún tema. Y bueno, no, incluso apenas termine me cuenta, no, profe, eso estaba muy difícil, yo esos temas los apunto pues ya no para ustedes, pero por lo menos para el siguiente, para el siguiente grupo, para el siguiente corte, para adecuar mejor la evaluación. Entonces, no sé, son las 10:27, a mí no me gusta como irme antes bueno, ya 10:28 según mi reloj, a mí no me gusta como terminar antes de tiempo, pero pues creo que se ha hecho un ejercicio muy productivo hoy. Realmente estaba en deuda de poder tener un espacio donde les diera más a escucharlos y no tanta carreta, porque ya estamos pues como en el punto el punto de ruptura que llaman. Entonces, bueno, creo que se aprovechó mucho ello. Nos vemos la próxima semana con el tema de una parte de teoría, ya es la parte del examen, y no, estamos ahí pues como pendientes de cualquier cosa. Muchísimas gracias también por los aportes y por las bellas palabras
sobre este ejercicio. Trataré de seguir siendo como muy coherente, de estar a la altura de los comentarios que me están haciendo. Bueno. Bueno, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias.